Hoy vamos con la segunda parte del Salmo 46. ¿Ya? Nosotros partimos la semana pasada y tal como leyó Gabriel, vimos los 3 primeros versos y espero que lo tengan siempre presente porque a medida que vayamos avanzando en el Salmo 46, los 3 versos iniciales son base, ¿no? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, es nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas, ante su furia retiemblen los montes. Entonces, en esos primeros versos nosotros vimos cómo Dios provee, sostiene, asegura a su pueblo, y nos apareció la figura del mar. ¿Ya? Tener presente eso, la figura del mar embravecido, el mar donde incluso cubre hasta los montes. Bueno, hoy vamos con los 3 versos siguientes. Vimos también Selah, que era Selah, ¿ya? Ese especie de detención, silencio, meditación con lo que habíamos comentado, con lo que habíamos revisado y tomamos atención en ello. Bueno, vamos entonces hoy con los versos 4, 5 y 6. Y ahora vamos a cambiar de elemento. Ya no vamos a hablar del mar, sino vamos a hablar del río. El salmista cambia la figura de mar a la figura de río, ¿ya? Dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Yo quiero que, por favor, si tienen la Biblia allí, o si no, en sus mentes, graben estas 2 palabras, el río que alegra, y la importancia ahora de la ciudad de Dios, porque hoy vamos a hablar de la ciudad de Dios. La santa habitación del Altísimo. Verso 5, Dios está en ella, en la ciudad no caerá, ante los montes caían. Ahora el salmista dice, la ciudad no va a caer. ¿Por qué no va a caer la ciudad? Porque Dios mora en ella. Dice, al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones. Antes se agitara el mar, él compara ahora el mar con las naciones. Dice, así como se agita el mar, se agitarán las naciones, los reinos caen. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. Muy bien, ciudad de Dios. Partamos allí con la idea de ciudad de Dios. En esta parte del Salmo vamos a hablar de ello, del río, la ciudad de Dios y de 2 figuras geométricas. Vamos a hablar de la figura geométrica, el cubo, y vamos a hablar de la figura geométrica, la pirámide. Primero, ciudad de Dios. Es el nombre, ustedes seguramente les recordará lo que le hayan visto por el año 2000, hay una película llamada La Ciudad de Dios. Y se llama precisamente así La Ciudad de Dios, una película brasileña, si quieren. Es una película de ahí del 2000 y algo, que muestra la vida en una favela de Río de Janeiro. Los que la han visto se acordarán, es una película bien cruda, fuerte, porque te puedes imaginar lo que ocurre en las favelas. Nosotros tenemos nuestros campamentos aquí en Chile, ¿ya? Campamentos que también la situación y la vida no es sencilla. Recuerden allí donde fue encontrado uno de estos militares muertos, ¿verdad? El venezolano aquel, enterrado bajo, y dentro de ese campamento hay de todo, ¿no? Tienen absolutamente todo. Y es
muy peligroso y todo. Bueno, un lugar donde no hay luz, corriente eléctrica, no hay agua, por lo tanto no hay alcantarillado. Así que tú te puedes imaginar evidentemente la vida, y nosotros hemos estado como iglesia, hemos ido a campamentos y sabemos la condición precaria, difícil que se vive allí. Y en esos lugares también se da la prostitución, se da el narcotráfico, se da el maltrato, bueno. Eso multiplícalo por unos cuantos y te vas a encontrar con una favela. Hasta el día de hoy existe la favela llamada Ciudad de Dios, la Ciudad de Dios. Por eso la película se llamó así. Es un chico de 16 años, sé pequeño, que 16 años. Y él ya decía, a lo menos en la película, que está basada en hechos reales. Él dice, yo sé que me quedarán unos 3, 4 años de vida. Tiene 16, 3, 4 años de vida. Y la película lo que trata es lo de el desprecio por la vida humana. De hecho, hay una frase que hizo famosa a esta película y que dice, lucha todo lo que quieres, vas a perder igual. Corre todo lo que quieras, no vas a poder escapar. Es decir, ellos sienten una condenación de vivir en esa situación. Pero cuando el salmista habla de la ciudad de Dios aquí, evidentemente no se puede referir a la ciudad que yo acabo de mencionarles. Pero esta favela lleva ese nombre de una manera particular porque muestra todo lo contrario a lo que puede ser una ciudad de Dios. Y cuando el salmista plantea la ciudad de Dios, él está hablando de la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Que es la morada, es donde Dios habita allí en medio de su pueblo. Entonces, él plantea esto y él lo muestra a través de la imagen de un río. Él dice que este río alegra a la ciudad de Dios. Y si es Jerusalén, entonces este río alegra a la ciudad de Jerusalén, y luego eso ya muestra que hay una protección. El río es muy importante para esos tiempos, para el día de hoy también, porque las grandes ciudades que tienen un río, evidentemente se beneficia de ello. Nosotros tenemos un río, no nos beneficiamos mucho de este río que atraviesa, ¿cierto?, nuestra ciudad, pero cuando fue establecida la ciudad, por lo menos era importante este río, por eso se estableció allí. Y tiempos antiguos y remotos, una ciudad que tiene río, entonces tiene asegurado evidentemente el consumo, y a veces incluso servía de protección y todo aquello. El gran punto, mis estimados y estimadas, es que Jerusalén, yo no he ido nunca para allá, espero ir algún día. Panchito estuvo allí, fue a Jerusalén. La ciudad de Jerusalén no tiene río. En Jerusalén no hay río. Jordán no pasa por Jerusalén. No tiene río. Algunos arroyos están, pero no hay río. Entonces, de inmediato uno dice, ¿por qué el salmista dice que en la ciudad de Dios hay un río? Entonces uno claramente tiene que entender que ese río no puede ser un río físico y real porque Jerusalén no tiene río. Representa a Dios. A Dios quien alegra, este río alegra a la ciudad. Dios, entonces es como esto, es decir, si aun cuando Jerusalén no tenga río, no importa, tiene a Dios que es más importante que cualquier río. ¿Amén a eso? Amén. Bueno, perfecto. Entonces, eso nos muestra a nosotros que cuando el pueblo tiene a Dios como primero en su vida, en su lugar, entonces eso da seguridad. Y quiero llevarlos, si son tan gentiles, porque hay una figura muy parecida a esto del río en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, el verso 1 y el verso 2, porque hay una muestra muy importante que nos puede aclarar el concepto que tiene este Salmo 46 de esta ciudad cuyo río alegra la ciudad. Apocalipsis 22, el verso 1 y el verso 2. Dice el verso 1. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Sale del trono de Dios y del Cordero. Y luego dice, y corría por el centro de la calle, algunas versiones dice, la plaza principal de la ciudad. A cada lado del río
estaba el árbol de la vida. Por la ribera del río está el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, es decir, produce entonces todo el año. Una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones, o la sanidad de las naciones. En medio de las crisis, en medio de la desolación, hermano mío, la invitación es a mirar este río, a fijarnos en este río. Aunque te digan que no hay río, porque en Jerusalén te dicen en Jerusalén no hay río, pero cuando tú miras con los ojos de la fe, hay río. Ese es el punto. La fe es aquello que llama aquello que no es como si fuera. No es ver para creer, es creer para ver. Como Dios, las aguas ya no son mares amenazantes cuando tenemos presente a Dios. Las aguas amenazantes se transforman ahora en un río. Yo les he dicho esto antes, para el hebreo, para el israelita, el mar siempre es sinónimo de crisis, dolor, sufrimiento, tempestad, la enfermedad. Es el lugar de donde siempre viene la desolación. Los enemigos para los israelitas siempre llegaron desde el mar. Los filisteos, todos usaban el mar. Entonces, el mar para un israelita siempre es sinónimo de problema, de dificultad. Para él la figura que le habla de bendición, de alegría, de gozo, de prosperidad, de serenidad, de tranquilidad, es la figura del río. Por eso hablan siempre del río en comparación al mar. Entonces, lo importante es ahora, mis estimados, es si nuestra vida es un territorio árido, si tu corazón, tu alma está y la sientes seca, sin fruto alguno, sin tener una señal de vida. Oye, la invitación que te hace el salmista hoy día es sumérgete en este río del Señor. Sumérgete en él porque ese río trae alegría, trae tranquilidad, trae paz, trae seguridad. Se acabará la tristeza porque la tristeza solamente puede durar solo hasta el anochecer. Cuando viene el clarear del día, entonces viene la alegría y viene el gozo. Este río convierte cualquier cosa, tristeza en gozo, la desesperación en esperanza. Punto número 2. La ciudad de Dios es también una realidad escatológica. ¿Qué significa eso? Que la ciudad de Dios es una realidad que está en los hechos futuros, acontecimientos futuros. Por ello es hablado de un río que no está físicamente, pero nos habla de una ciudad, que es la ciudad de Dios. Y es una ciudad que vamos a tener que ir nuevamente al libro de Apocalipsis para que nosotros veamos a qué refiere esta ciudad de Dios, que es una ciudad escatológica. Esto está en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, el verso 2 y el verso 6. Si quieres, subráyalo, porque estos dos versos nos van a dar el pie para lo que viene a continuación. Apocalipsis 21, el 2 y el 6. Perdón, 16. Cuando yo digo 16 se me escucha como 6, pero es 16. Y vi la ciudad santa, dice Juan, en la isla de Patmos, en esta visión. Y vi la ciudad santa, que es la nueva Jerusalén, que descendía ¿de dónde? Del cielo. Es una ciudad que desciende, no es una ciudad terrena, por eso que el río no la tiene físicamente, es una ciudad celestial, la ve descender en su visión Juan, pero miren el verso 16, ustedes pueden leer todo el capítulo si quieren, pero el verso 16 nos describe un poco esta ciudad. Dice, la ciudad está dispuesta de una forma cuadrangular. Su largo es igual a su ancho. Él midió la ciudad con la caña y tenía 2.200 kilómetros. Una ciudad enorme. No hay ciudad así. 2.200 kilómetros. Pero es una ciudad de 2.200 kilómetros de ancho, de largo y alto. Es un cubo. Un cubo. Un dado, si quieren. Esto es extraño.
Cuando Dios instruye construir primero el tabernáculo y después a Salomón instruye construir el templo, les da las medidas exactas de qué debían y cómo construir. Y construyeron el tabernáculo de las medidas. Y cuando llegan al lugar santísimo, el lugar santísimo, como ustedes bien saben, es el lugar donde mora Dios. No está en el lugar santo ni en los atrios, está en el lugar santísimo. Un lugar que el sumo sacerdote podía entrar solo una vez al año. Bueno, ese lugar era un cubo. Tenía la misma medida. El cubo representa donde Dios mora. Recuerden que el salmista dijo que la ciudad de Dios es donde Dios habita, donde mora Dios. La Jerusalén que viene es un cubo, es donde Dios mora, donde Dios habita. Lo lindo de esto, y que es lo que a mí me emociona, que a ese lugar santísimo en el Antiguo Testamento podía entrar solo una persona y una vez al año. Ajá. Pero Dios, que es Emmanuel, dice, Emmanuel significa Dios con nosotros, vino a morar y habitar con nosotros. Lo hace en Jesucristo. Jesús vino a morar con nosotros. ¿Saben una cosa? El Apocalipsis dice que en esta Jerusalén especial que desciende del cielo, por ejemplo, esto yo se lo prediqué alguna vez, no hay mar. ¿Se acuerdan? No hay mar. ¿Por qué? Porque al israelita no le gusta el mar. Porque el mar significa todo lo que yo le dije. ¿Qué hay en esta ciudad? Un río. Un río. Pero además, en esta ciudad no hay templo. No va a poder usted ir a ningún templo. Ivoncita dijo que allí en United Kingdom fue y visitó 2 templos. Ivoncita, cuando llegues a esta ciudad de Dios y preguntes por el templo, todo el mundo te va a decir, no hay templo, porque donde nosotros vayamos estará Dios, morará Dios. Él mora allí, donde en todo sitio, en todo lugar, allí. Puedes entrar a la presencia de Dios no una vez al año, siempre, cada segundo, cada instante, por la eternidad. Santo es su nombre. Punto número 3, y creo que esto nos va a invitar a nosotros, o este es un desafío, porque la ciudad de Dios se contrapone a la ciudad terrena que tiene una forma distinta. Tal vez lo has escuchado, pero quiero comentártelo. Hay una obra muy, muy hermosa, extensa, sí, la escribió San Agustín de Hipona, el tremendo San Agustín de Hipona. Él escribió una obra, se demoró 15 años en hacerla. Así que figúrense, y lo hizo en su tiempo de vejez. Y a esta obra él la llamó La Ciudad de Dios. Así que la puedes googlear y ahí está, La Ciudad de Dios. Y él lo que hace es defender el cristianismo y compara cómo es una ciudad cristiana o cómo debería ser la ciudad cristiana, esta ciudad de Dios comparada con una ciudad pagana o terrenal. Si nosotros tomáramos esa idea, nos vamos a encontrar que la ciudad que tienen los antiguos y hasta el día de hoy no tienen forma de cubo, tienen forma de pirámide. Porque toda la estructura humana está formada en una situación jerárquica. La pirámide del mismo Egipto, que tú puedes, las pirámides que son tumbas. Allí entierran a los faraones. Y en la punta de la estructura piramidal está el faraón y luego y todo el pueblo y para abajo los esclavos. Todo. Esa estructura piramidal. ¿Cómo son nuestras ciudades hoy día? De la misma forma. Así funcionamos. Tu trabajo puede ser piramidal también. Está el director y el gerente general y todo para abajo y así. Piramidal. ¿Donde qué? Donde
notamos las desigualdades, las iniquidades, no, de desigualdad, no, inequidades, no estoy seguro de la palabra, de que no es igual, ¿ya? De que no es igual. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Entonces, nosotros notamos aquí que las pirámides simbolizan el poder, la gloria de los gobernantes humanos, ¿ya? Que se consideraban dioses. Las pirámides expresaban una visión jerárquica de la ciudad, de la sociedad, y eso era una desigualdad total. ¿Hoy día será lo mismo? ¿Hay desigualdades? Fijémonos que en la ciudad que desciende del cielo es un cubo, no es una pirámide, siendo la presencia de Dios sin duda allí, pero también nos deja este mensaje. La ciudad en forma de cubo tiene ese significado simbólico profundo que nos enseña y nos dice que en ese sitio todos somos iguales. Todos somos iguales. Pero no allí. Desde ahora nosotros aquí, nadie es mayor que otro. Por eso nosotros podemos desde ahora comenzar a instaurar la ciudad de Dios. Se agitan las naciones, los reinos caen, etc. Nosotros notamos aquí que las ciudades pueden ser inestables y todo aquello, pero donde está Dios, y pueden haber crisis políticas, económicas, lo que fuera, pueden echar espumarajo, lo que fuera, pero si nosotros estamos basados, fundamentados, parados en Dios, el salmista nos dice que podemos estar sin duda más que seguros. Consideremos, hermano mío, la importancia de la esperanza a que nos invita este salmo, de tener fe en esta promesa de un lugar donde mora Dios, allí. Esa es la fe y la esperanza que nos mueve a nosotros los cristianos, a pesar de la dificultad, de las desigualdades que nosotros podamos ver, experimentar aquí en nuestro mundo terrenal. La ciudad de Dios representa un ideal de justicia, de paz, de unidad, de comunión con nuestro Creador. Pensemos entonces en nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra congregación. El llamado es a tomar medidas, acciones que ayuden a construir nuestra sociedad, que refleje los valores de una ciudad de Dios, no de una favela, no de un campamento, de una ciudad, ni siquiera de Santiago, de una ciudad de Dios. El desafío es a considerar que nuestras acciones, que tus acciones, que tu manera de actuar día a día pueden contribuir a un mundo cada vez más justo, más equitativo. ¿Estamos promoviendo eso? ¿Promovemos la paz? ¿Promovemos la justicia? ¿Promovemos la unidad en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, así como en ese lugar seremos todos teniendo una comunidad con Dios? ¿Cómo podemos nosotros, como personas, puede preguntarse alguno, o colectivamente, cómo podríamos nosotros ser el reflejo de la ciudad de Dios aquí en la tierra? Entonces tenemos que tomar acciones concretas para eso. Y tal vez yo los invito a decir, bueno, ¿y por qué no? Tener un acto de bondad con alguien es ya empezar a traer los valores de la justicia y de la paz, de la comunión, aquí, a este mundo terreno, de lo que se vivirá plenamente en la ciudad de Dios. Un acto de bondad, un compromiso con la justicia social, o simplemente viviendo la esperanza de manera correcta, de manera viva, que vivamos realmente lo que creemos. Podemos actuar ahora para un mañana mejor. No es fácil, no es difícil, uno pasa por momentos complicados y difíciles, todos lo pasamos. Pero la visión de la ciudad de Dios no es solo un sueño lejano para allá alguna vez. No, hermano mío, es un llamado a la acción para cada uno de nosotros aquí en este tiempo, ahora. No esperemos que llegue el cambio, nosotros seamos el cambio. Empezar hoy a comprometer nuestras vidas, a vivir los valores de la justicia, de la paz, de la equidad. Tal vez por ahí
puedes ser voluntario a algo en tu comunidad, en alguna parte que requieren ayuda. Eso es hacer ciudad de Dios aquí en la tierra. Verse con tu vecino, con tu vecina y decirle una palabra amable a tu vecino, a tu vecino. Eso es generar ciudad de Dios aquí en la tierra. Acciones que van a ayudarnos para que ellos, ya los que nos escuchan, por Faith, la invitación es a unirse a nosotros para construir un reflejo de la ciudad de Dios aquí en la tierra. Juntos, creo que podemos. Juntos somos más y podremos convertir la esperanza en una realidad. Eso es lo que el salmista nos dijo al decirnos que hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, no caerá. Al rayar el alba, Dios brindará su ayuda, y terminaré con esto, porque esa expresión es la misma que utiliza el libro de Éxodo, cuando el pueblo está perseguido, tiene al mar rojo por un lado, tiene el ejército de Faraón por el otro lado, y ellos atraviesan, y cuando van y lo están alcanzando y lo están siguiendo, la Biblia dice, y al rayar el alba, vino Dios y cerró el mar y los protegió. En el último instante, a lo mejor tú dices, ¿cuándo me llegará? Mire, al rayar el alba, viene la protección y la bendición de Dios para ti. Padre, gracias. En nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Mora en medio nuestro, Señor. Por eso es tan cierto que cuando hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás allí. Tu gracia, tu presencia con nosotros. Pero llegará un instante, un momento, un minuto en la historia de la humanidad en que esto será perfecto. Será de una manera gloriosa y extraordinaria. Se acabarán, Señor, las ciudades piramidales y habrá una, donde solo morará la paz, la justicia. Y tú estarás presente en cada rincón, en cada espacio, en cada sitio. En el colegio estarás, en las universidades estarás, en los hogares estarás, en los supermercados estarás. Oh Señor, en cada hogar, en cada casa, en cada lugar donde haya un quehacer humano, donde haya una familia, donde haya una persona, un niño, un adulto, un anciano, como fuere esa ciudad. Padre, lo que nos dices es que allí morarás tú, y porque moras tú, un río alegrará esta ciudad, Señor, y tendremos paz. Pondremos, Señor Dios, nuestra confianza en eso y queremos vivir de acuerdo a aquello. Para eso, Señor Dios, no tenemos que sentarnos a esperar de brazos cruzados. Podemos hacer que esa ciudad descienda prontamente, haciendo acciones, teniendo comportamiento de gente que vive en la ciudad de Dios. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Bendición de Dios. Gracias, Jesús.